Hola, esperando que se encuentren bien. En este video vamos a presentar nuestro estudio de caso de riego de nogales en Illapel, región de Coquimbo. El sector es montañoso con terrazas fluviales, tiene un promedio anual de 15,5 grados Celsius, siendo enero el mes más cálido y junio el mes más frío. Anualmente tiene 144,5 milímetros de lluvia y presenta un suelo franco con 1,2 metros de profundidad. El caso que nos presentaron es de un productor de hortaliza que quiere cambiarse a tener nogales en 120 hectáreas y con 25 litros por segundo de disponibilidad de agua. Para esta disponibilidad de agua tiene un pozo. Los problemas con los que nos topamos es que el nogal es muy sensible a la sequía y los 25 litros por segundo no van a ser suficientes para todas las 120 hectáreas que el agricultor quiere, solo le van a alcanzar para 50,9. Además, el agricultor quería compartir el agua con el vecino, como lo hacía antiguamente, pero no va a ser posible si lo que quiere es maximizar la cantidad de nogales. Además, un problema menor que encontramos es que en el mes de máxima demanda, las bombas van a estar funcionando 24/7 para poder completar el ciclo de riego y que todas las plantas tengan el requerimiento hídrico que necesitan. 2. Determinación del caudal requerido. Para calcular el caudal requerido, primero tenemos que calcular la evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia la obtuvimos gracias a la agrometeorología INEA en la región de Coquimbo y Illapel, porque es en esta zona donde se ubicaban nuestros nogales. Recopilamos la evapotranspiración de los últimos 3 años de cada mes, obteniendo un promedio de diciembre 128,87 milímetros, enero 117,05 milímetros y febrero 112,70 milímetros. Estos resultados los dividimos en la cantidad de días de cada mes, diciembre 31, enero 31, febrero 28, y obtuvimos la ET0 promedio diaria. Luego determinamos el coeficiente de cultivo de los nogales, variedad Chandler, de los meses de mayor demanda, teniendo diciembre 0,9, enero 1 y febrero 0,95. Por último, como ya teníamos los datos de la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo, su multiplicación nos da como resultado la evapotranspiración del cultivo. Teniendo así la evapotranspiración del cultivo diaria mayor Luego tuvimos que calcular la demanda hídrica. Para esto, lo que hicimos fue dividir la demanda neta en la eficiencia de riego. Nuestra eficiencia de riego era de un 90%, ya que en nuestro predio utilizamos riego por goteo. Luego dividimos nuevamente la cantidad de días de cada mes para obtener la demanda bruta diaria, donde en febrero se obtuvo la mayor, con 4,24 milímetros diarios. Con esto identificamos el mes de mayor demanda, que fue febrero, por lo que calculamos el caudal según este mes. Para el caudal lo que hicimos fue dividir el volumen en el tiempo. El volumen nos dio 60.428,48 metros cúbicos mensuales y el tiempo lo hicimos según la frecuencia de riego, que va a ser cada 17 días, el tiempo de regado, que va a ser cada 3 horas, y lo multiplicamos por el factor 3600 para pasar los segundos. Lo que hicimos para calcular el caudal final fue dividir 60.428 metros cúbicos por 216,03 segundos y nos dio que el caudal en litros por segundo era 279.714. Punto 3. Estrategia de optimización del recurso hídrico. De acuerdo al diagnóstico de disponibilidad hídrica actual, se muestra un déficit hídrico crítico, ya que a pesar de que el productor dispone del 100% del caudal del pozo, se tomó la decisión de no compartir el caudal con el vecino, ya que en mes de máxima demanda, la superficie máxima de riego alcanza 51 hectáreas, dejando 69 hectáreas restantes. De acuerdo a la información obtenida y los recursos económicos del productor, no es viable construir un tranque acumulador de agua, lo que será como estrategia redimensionar el área productiva bajo un riego óptimo, gestionando el recurso hídrico con tecnología y riego controlado. En cuanto a la infraestructura intrapredial, se basará en la centralización operativa de un único cabezal, diseñado para trabajar durante las 24 horas del día y durante toda la semana. Operará con una bomba centrífuga de alta capacidad, distribuyendo el recurso de manera secuencial en los 7,53 sectores de riego independientes, lo que permitirá estabilizar y mantener constante la presión. Luego, para mitigar las obturaciones por arena y sedimentos que se obtienen del río Choapa, el cabezal tendrá un sistema de filtrado automatizado por mallas que activa lavado al detectar un diferencial de presión. Esto irá complementado con un sistema de fertirrigación que aprovecha la presión negativa de la bomba. Por otro lado, en la distribución del terreno se implementarán goteros autocompensados para asegurar su uniformidad. Por último, en el caso del sistema eléctrico, si este falla, se abastecerá a través de paneles solares y baterías de litio. Finalmente, en la infraestructura extrapredial se optimizará la conducción continua del caudal desde el pozo hasta el cabezal intrapredial. Luego se diseñará una tubería de polietileno de alta densidad con una dimensión calculada para mantener la velocidad del agua en un rango seguro, minimizando las pérdidas de carga por fricción hidráulica. Esto complementado por válvulas de aire que evitan colapso por vacío. Y finalmente se registrará las variaciones volumétricas y roturas de matriz a través de un caudalímetro. De la evaluación del sistema de riego existente, nosotros asumimos que ya que el agricultor tenía hortalizas, tenía algún tipo de riego por surco o californiano, lo cual tiene una baja eficiencia que puede ser entre el 40 y el 85%, y tenía una bomba de pozo porque, como se mencionó en el enunciado, su única fuente de agua era un pozo.
Ya que tenía bomba de pozo, también asumimos nosotros que el agua era transportada desde el pozo hasta el surco por medio de una manga, lo que igual mejoraría un poco la eficiencia de su sistema. No se mencionaba ningún antecedente de cuánta superficie estaba regada. Asumo que 120 porque eso es lo que quiere hacer actualmente, pero también puede haber sido una menor porción. Nosotros como grupo decidimos que no es el riego por surco no es el más eficiente, no es idóneo para el proyecto que quiere este agricultor y él también se había dado cuenta, ya que quería desde un principio hacer riego por goteo. Pero no es idóneo porque genera heterogeneidad en el riego y el nogal es bastante sensible, entonces podrían quedar nogales con poco riego y que se afecte mucho y nogales muy regados, lo cual podría llegar a generar enfermedades como la fitóstora o asfixia radicular. Además, ya que tiene poca eficiencia, no nos sirve para la superficie que estaba proyectada, ya que ni siquiera con el riego por goteo podríamos llegar a esa superficie. Entonces nosotros proponemos un sistema alternativo de riego por goteo, goteros de 4 litros por segundo y 4 goteros por árbol. Esto nos daría una cantidad, un caudal de 16 litros por hora en cada árbol, y esto sería un sector de 6,76 hectáreas y que se riega durante 3,19 horas para llegar al requerimiento hídrico en el mes de máxima demanda. Por lo tanto, serían 7 sectores, los cuales regaríamos en un ciclo que duraría 24 horas. Todo esto sería controlado dentro de la caseta de riego por un panel eléctrico, ya que preferimos que todo sea automatizado para no tener que hacer que algún trabajador se tenga que levantar en la noche a cambiar el sector de riego. En quinto lugar, tuvimos que crear un programa de riego para la temporada. Para crear un programa de riego, tenemos que calcular la frecuencia con que vamos a regar y el tiempo en que vamos a regar. Para eso, la frecuencia se calcula con el agua fácilmente aprovechable dividido en la evapotranspiración del cultivo. Estos dos factores ya lo calculamos anteriormente. Por lo tanto, la frecuencia de riego va a ser 19,97 milímetros dividido en 3,82 milímetros diarios, que nos dio como resultado una frecuencia con la que tenemos que regar de 5,2 o 5 días. Ojo, para el mes de febrero, para el mes de máxima demanda de este ejemplo. Y luego, para el cálculo del tiempo de riego, lo que hicimos fue dividir la demanda bruta por la IPP. La demanda bruta de febrero era 4,24 milímetros diarios y la IPP se calculaba multiplicando el caudal del emisor, que eran 4 litros por hora, número de emisores, 4 por árbol, y un coeficiente de uniformidad de un 90%. Y esto se divide por el marco de plantación, que en nuestro caso era 2/6, y nos dio un IPP de 1,2 milímetros diarios. Haciendo la división del tiempo de riego, nos dio que tenemos que regar por 3 horas y 32 minutos cada 5 días en el mes de febrero. Y acá tenemos una tabla resumen de lo que tenemos que hacer todos los meses del año. Por ejemplo, en enero tenemos que regar con una frecuencia de 5 días y regar por 3 horas y 30 minutos. A diferencia, por ejemplo, de junio, que no tenemos que regar porque básicamente la evapotranspiración es súper baja, al igual que julio y agosto. Y ya cuando empezamos en septiembre de nuevo empiezan a aumentar las temperaturas, el cultivo empieza a evapotranspirar más y de nuevo hay que empezar a regar. La frecuencia de riego, por ejemplo, en septiembre son 13 días y hay que regar un poco menos que en enero y febrero, pero igual hay que regar 1 hora y 26 minutos. Y esta tabla es un poco un resumen de lo que deberíamos hacer en nuestro predio para que nuestro cultivo esté sano y tenga buenos rendimientos. En esta sección se presentará el plan de monitoreo del estado hídrico del nogal, cuyo objetivo es evaluar de manera continua las condiciones del suelo, la planta y el clima. Esto permite asegurar una aplicación eficiente del riego, detectar a tiempo situaciones de estrés hídrico y realizar los ajustes necesarios según los requerimientos del cultivo. Para monitorear el suelo se utilizarán sondas FDR o TDR que entregan información continua sobre el contenido de humedad. Además, se emplearán tensiómetros para medir el potencial mátrico y calicatas de control, las cuales permiten observar visualmente cómo se distribuye el agua en el perfil del suelo. En cuanto a la planta, el principal indicador será el potencial hídrico del tallo, medido mediante una cámara Shoulder. Esta evaluación se complementará con dendrómetros y termómetros infrarrojos, que permiten conocer la respuesta fisiológica del nogal frente a posibles condiciones de estrés hídrico. Además, se realizará un monitoreo climático, registrando variables como evapotranspiración de referencia, la temperatura, la humedad relativa. Toda esta información se integrará para respaldar la toma de decisiones relacionadas con el riego. En este proyecto, el riego se activará antes que el cultivo consuma los 67 mililitros de agua fácilmente aprovechable, evitando que el nogal entre en un estrés hídrico y favoreciendo un uso más eficiente del recurso. Finalmente, todas estas actividades quedarán registradas y organizadas en una carta Gantt, donde se establece la frecuencia del monitoreo durante las diferentes etapas fisiológicas del nogal, ajustando la intensidad del seguimiento según las necesidades hídricas de cada etapa. Nuestro plan de mantención busca garantizar la eficiencia hidráulica y la operabilidad del sistema de riego a lo largo de los años. El gran desafío aquí es la calidad del agua. Según la Dirección de Agua, la geología local aporta altas concentraciones de sulfato y carbonatos de calcio. Si no actuamos, esta sal taponará las tuberías y emisores. Esto destruye nuestro coeficiente de uniformidad, dispara la presión del sistema y además aumenta el consumo de energía. Por esto, nuestro alcance abarca la prevención mecánica, hidráulica y eléctrica. Para optimizar el funcionamiento aplicaremos el siguiente manejo riguroso. En el sistema eléctrico, reapriete de tableros y revisión mensual de amperaje y voltaje. En el cabezal de riego, lavado de filtros a diarios o semanal si superamos los 5 PSI. En las matrices realizaremos una purga mensual a máxima potencia. Para los emisores inyectaremos ácido 2 veces al año según el índice de la Angelier para disolver el sarro. Y finalmente mediremos los caudales de todo el sistema en 3 momentos críticos. Inicio de temporada en septiembre, máxima demanda en febrero y post cosecha en mayo. Así aseguraremos la vida útil del proyecto.
Para cerrar este video explicativo de nuestro estudio de casos, estas son las conclusiones.